Tourist Channel Television. Tourist Channel Television puts the world at your feet. Hola amigos, bienvenidos a su programa Tourist Channel Presenta. Anoche tuvimos una entrevista muy interesante con nuestro buen amigo el arquitecto Patrice, en donde nos platica la historia de Casa Mañana. También visitaremos el Castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología e Historia y un reportaje sobre el libro sagrado de los mayas, Popol Vuh. Estoy segura que les va a encantar este programa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común el emperador Maximiliano, Joseph de Laborde, el barón de Humboldt, el embajador Morro y su esposa Elizabeth, y nuestro invitado, el arquitecto Patricio Bugart? El amor a México y a Cuernavaca. Aquí en esta ciudad hay una calle que se llama Morro. En esta calle se encuentra la Casa Mañana, la misma que alberga al restaurante La India Bonita. Estamos en el restaurante La India Bonita, que es en realidad Casa Mañana, con el dueño y arquitecto Patrice Bugart, francés, francés, que nos va a platicar aquí la historia tan interesante que alberga en este lugar, que es una historia que nos acoge a todos los morelenses, ya que fue de un embajador americano que en la década de los 20 se vino a vivir aquí a México. Y bueno, pero platícanos a ver cómo fue que él llegó acá y cómo empezó toda esta idea de este lugar tan maravilloso y típico para los morelenses. Pues es una historia de amor de un extranjero que llegó a México y se enamoró de México, él y toda su familia, su esposa Elizabeth. Ellos vinieron en 1928 por primera vez a México, nombrado embajador el señor Morro para precisamente limar asperezas entre Estados Unidos y México. Y una vez fue invitado de fin de semana por el embajador O'Reilly, que era el embajador de Inglaterra en México, y lo invitó a Cuernavaca. Y le encantó tanto la calle y el lugar que dijo, necesito comprar una casa vecina a la del embajador O'Reilly. Y compró un terrenito chiquito y más adelante compró otros 5 terrenitos y los unió y formó la Casa Mañana. Sí, que la señora Morro decía que esta calle empezaba desde una iglesia color rosa y terminaba en el atardecer rosa también sobre la montaña, ¿no? Que está al final de la calle, ¿no? La sedujo la vegetación del lugar, pues, unas mariposas del tamaño de un murciélago que ella platicaba, que vivían en casa del embajador. Más adelante dijo que la mariposa pasó de casa del vecino a casa de ella, porque era más bonita. Y en 7 meses construyeron su casa, viniendo nada más los fines de semana para ver la obra. Era su casa de fin de semana, su casa de veraneo, su casa de fin de semana. Ellos nomás, el problema que tenían fue con los artesanos mexicanos. Cada vez que llegaban les preguntaban, oigan, ¿cuándo va a estar listo tal o tal detalle? Al arquitecto Pancho, ¿no? Al arquitecto Pancho, que cuando no era arquitecto, él vendía frijoles en el mercado. No había chamba, pues ahí entonces pues hacía otras cosas, ¿no? Y cuando le preguntaban, ¿cuándo va a terminar? Pues mañana, señora, o mañana, señor, y por eso se llama Casa Mañana, ¿no? La Casa Mañana, exactamente. Y pues finalmente, aún así logran construir esta casa en 7 meses, lo cual es un muy buen récord. Y no la habitan mucho tiempo, ya que el embajador pues es nombrado, regresa a Estados Unidos para... se lanza como senador, ¿no? Exactamente, de Nueva Jersey, y mueren en 1931. Entonces pues no tuvieron más que 2 años para disfrutar de esta casa. Pero yo tengo entendido que él regresó en 1930 para donarla a una sociedad de beneficencia, pero ya no se pudo hacer porque él murió un año después. Él quería mucho a la gente de Morelos y dijo, pues, como finalmente él aspiraba a una carrera política y no iba a tener el tiempo de estar en México, bueno, en aquel entonces no era muy fácil hacer el viaje, era un viaje muy largo, entonces dijo, pues mejor dono la casa y hago
algún museo. Él coleccionaba arte, fue de los primeros extranjeros en comprar mucho arte mexicano. De hecho, todavía existe su colección que surca a Estados Unidos y hay exposiciones en Estados Unidos de la colección de Morrow, de cerámicas tradicionales, Bueno, él fue un gran promotor de Morelos dentro del país y fuera, y yo creo que se ganó con justa razón el que le pusieran el vecino predilecto de Morelos. Los mismos morelenses se lo pidieron al ayuntamiento, ya que hizo muchísimas cosas por Morelos, como donó 5,000 pesos para la restauración de la iglesia de Tepetates. De Tepetates, luego donó también una cantidad considerable para la reconstrucción de los techos del Palacio de Cortés. Y sobre todo los murales de Diego Rivera. Sí, donó 30,000 pesos. 30,000 pesos, ¿no?, para esos murales que están ahorita en el Palacio, que es un atractivo turístico importante. En aquel entonces Rivera no era tan conocido, pero también pues, los temas que él manejó en esos murales no eran tanto del agrado del embajador. Aún así se han perdurado y están en perfectas condiciones ahorita. Y la señora Morrow, yo tengo entendido que regresó como en 1954, y cuando fue otra vez al Palacio de Cortés y vio que ya estaban pues lastimados los murales que había pintado Diego Rivera, donó otra cantidad, 150,000 pesos para restaurar. Mandaron traer a alguien de Italia, un especialista, ¿sí?, que llegó y restauró los murales. Y pues no ha habido restauración importante desde esta época, desde el 54 exactamente. Y fue en ese momento en donde ella, que aprovechó para vender esta propiedad. Vendió esta propiedad a unas personas que finalmente pues no estuvieron interesadas en vivir aquí y desmantelaron la casa. Pero también a mí me llama mucho la atención que en la entrada del restaurante hay una fotografía de Charles Lindbergh. Es un aviador muy famoso porque fue el primero que vino de Washington a México sin escalas. Y llegó a aterrizar aquí también en unos cerros de Morelos, ¿no? Sí, exactamente, en la Loma del Carril, y también, que es ahora el aeropuerto de Morelos. Entonces, y también cruzó Bueno, fue el primer hombre en cruzar el Atlántico. Esto lo hizo mundialmente famoso porque varios aviadores habían tratado y pues muchos murieron en el intento. Fue un viaje como de 30 horas de avión, que ahora pues, cualquier avión lo hace en 6 horas, ¿no? Pero, 10 horas a Europa, ¿no? 10 horas a Europa de México, pero desde allá son como 6 horas. Entonces, pues él se aventó más de 30 horas y pues fue mundialmente famoso, conocido. Su fama, digamos, la percibió el señor Morrow como un elemento para ayudar a las relaciones entre México y Estados Unidos, y dijo, no, pues si Lindbergh viaja de Washington a México, pues va a ser un puente entre las dos naciones. Claro, de comunicación. Y él lo invitó personalmente a que viniera a México, pues como embajador de la buena voluntad del pueblo estadounidense hacia México, ¿no? Y donde ahí se aprovechó porque se enamoró de una de las hijas de en forma Morrow, corolaria, ¿no? sí, conoció a su hija. Y se casaron en 1929. Y un hijo de ellos fue secuestrado y muerto. Con ella tuvieron, sí, ese problema del primer gran secuestro, así muy... nombrado. Muy cubierto por la prensa, de este niño que encontraron muerto a pesar de pagar el rescate. Sí, qué fue trágico. una historia que ensombreció mucho, pues con la muerte del señor Morrow en 1931. Él nunca supo de esta historia, pero pero obviamente pues, fueron muchas catástrofes para la familia Morrow. Se fue a vivir a Londres, ¿no? Con este señor Cambió Lindbergh completamente, se aisló mucho. Él, que había sido un hombre tan aclamado, más bien se alejó del ojo público y quiso más bien dedicarse a escribir, dedicarse a otras cosas y ya no estar pues alejarse de... Ese es un lugar que encierra tantas historias, ¿no? La historia del embajador Morrow, de cómo se construyó este lugar, de Lindbergh, que pues bueno, ha sido muy importante para la historia de aviación. Bueno, aquí estuvo Frida y Diego Rivera cuando pintó los exactamente, murales. vinieron acá. Entonces aquí también vinieron estuvo muchas celebridades, William ¿no? Spratling, que fue un diseñador americano que llegó muy joven acá y que fue el que hizo los primeros diseños en plata en Taxco.
mira. De hecho, hay un museo interesante. Spratling en Taxco. Y él estuvo aquí hospedado por el embajador Morro e hizo bocetos muy bonitos de Casa Mañana de la época que sirvieron de base para la reconstrucción de Casa Mañana. Y entonces, este lugar quedó abandonado como 4 décadas, ¿no? Como 4 décadas, estuvo, finalmente se desmanteló porque las personas que lo tenían no tenían interés en vivir acá. Entonces, qué lástima. pues más bien lo usaron de banco de materiales y bueno, el lugar, cuando yo llegué por primera vez aquí en el 83, pues era una selva, ya sin techos, había aquí en los cuartos, había árboles de 30 centímetros de diámetro, estaba abandonado, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste tú a hacerte de este lugar o cómo te llamó la atención? Pues me llamó la atención, pues a los 12, 13 años de edad, como mis abuelos eran vecinos de esta casa, pues yo me brincaba la barda con un machete y llegaba y pues me imaginaba que este era un mundo por conquistar. Sí, estar en la selva. Estar en la selva y descubrir bueno, cualquier idea, un escondite donde no hubiera nadie más que yo y hacer mi pequeño universo. Más adelante tuve oportunidad de comprar esta casa. La compré como terreno porque de hecho había unos cuantos muros. Descubrí curiosamente que era una casa con historia y conseguí el librito de Casa Mañana. Y a partir de este momento, yo tenía 18 años, me dije, no, pues tengo que reconstruir, volver a hacer vivir este lugar. Y poco a poco, pues, reuní los fondos para construir Casa Mañana y volver a dar su forma original. Pero ahí todavía no tenías ni idea qué hacer. No tenía idea qué hacer. Y es obvio que, bueno, hay que hacer algo que sea rentable, porque es... Claro. Si no, pues cuál es, o sea, salvo que yo quisiera vivir ahí, Claro. pero pues ya tenía yo casa en otro lado, entonces se dio la casualidad de que traspasaban el restaurante La India Bonita, que es un restaurante ¿sí? que ya tenían, pues es el restaurante más viejo de Cuernavaca, porque abrió en el 33. Pero era la India Bonita antes era una fonda, porque Era una antes fondita. restaurantes eran nada más los que tenían los hoteles en Exactamente. Cuernavaca. Así como restaurante independiente, la verdad era un restaurante que habrá tenido cuanto mucho unas 8 o 10 mesas, era muy chiquito. Ay, sí. Y yo me asocié con el dueño de India Bonita y en el 92 abrimos aquí restaurante La India Bonita. Y terminé la restauración, se hicieron muy pocas modificaciones, que la idea era conservar lo más posible del original de la casa, y abrimos como restaurante La India Bonita. ¿Y por qué la India Bonita? ¿A Pues qué también se debe ese nombre? es una historia, un poco una leyenda, no se ha podido corroborar porque finalmente es historia no oficial. Se dice que el emperador Maximiliano, que también como al señor Morro le encantaba Cuernavaca, tenía aquí su casa de fin de semana y se daba sus escapadas al fondo del jardín con la hija del jardinero, que se llamaba supuestamente Concepción Sedano. Ay, pero el jardinero, ¿de dónde? ¿De aquí o de dónde? No, de su casa de Acapancingo, Ah. de lo lindo que es ahora el Jardín Etnobotánico de Cuernavaca. Ah, sí. Y supuestamente no lo sabía Carlota, aunque dicen que por eso se volvió loca, ¿no? Que porque tuvo un hijo con ella. Parece que tuvo un hijo con ella, un tal Julio Sedano, que supuestamente habría regresado a Austria y habría muerto en la Segunda Guerra Mundial. Eso es Pero una leyenda. dicen que murió de niño, ¿no? Hay quienes El hijo dicen que tuvo murió de niño, Maximiliano. pero hay efectivamente un Julio Sedano que estuvo en Austria y que se parecía que era casi igual al embajador. Ah, sí. Al embajador, a a Maximiliano, perdón. Ya le estamos Ya aquí estamos mezclando ahí. poniéndole amor a un hijo. No era así. No, Bien. pues maravilloso, porque aunado con la vegetación y el clima tan increíble que tenemos en Cuernavaca, la eterna primavera, bueno, pues no podemos evitar venir a este lugar tan bonito y tan lleno de historias, Ujú, es un lugar leyendas, interesante. Pues sí. y muchas cosas más que nos ofrece este lugar, la India Bonita, y pues a mí me dio muchísimo gusto haber platicado contigo Pues yo para también. que nos pudieras hablar de este lugar que muchas veces uno no sabe. Ajá. No sabe de verdad cómo empiezan estos lugares tan acogedores que tenemos aquí en Cuernavaca. Me dio muchísimo gusto platicar. Pues a mí contigo, también. que nos recibieras aquí en la India Bonita o Casa Mañana. Muchas gracias.